Hola a todos jóvenes, muy buenos días. Arquitecto Juan Palomar, ¿cómo estás? Muy contento de estar con ustedes, Abraham. Nosotros más contentos porque el día de hoy vamos a tener una cátedra. El arquitecto es un personaje, realmente, es un personaje muy especial de la arquitectura mexicana y en especial de la arquitectura tapatía. Por favor, arquitecto, una breve introducción para aquellos que no te conozcan. Bueno, puedo decir que la arquitectura que produzco, pues tiene que ver de una reflexión lo más profunda que he podido y que parte de las enseñanzas de algunos personajes claves para mí en la arquitectura, que uno es mi papá y Palomar, el ingeniero de los ingenieros que eran arquitectos. Otro igual era mi abuelo Juan Palomar y Arias. Otro es Luis Barragán, al que tuve la fortuna de conocer y tratar, y otro es Andrés Casillas, que ha sido a lo largo de mi vida mi maestro. Entonces, con esas cuatro presencias, digamos, tutelares, he ido construyendo poco a poco una teoría, que la teoría de Díaz Morales fue una base esencial, sobre cómo hacer arquitectura que sea apropiada, que venga al caso, que le sirva a la gente y que sobre todo sea bella. O sea, si no hay belleza, no tiene sentido hacer arquitectura. Y la belleza es una necesidad primaria del hombre. La belleza es lo que nos hace ser mejores, lo que nos hace ser buenos, lo que nos hace vivir en paz. Y está muy minusvaluada porque se cree que es un lujo, se cree que es una especie de capa posterior o superficial de las cosas, tanto de la arquitectura como de los objetos, como de los coches, como de una lata de conservas. Pero no, la arquitectura es esencial para la vida. Lo que pasa es que en el mundo contemporáneo existe lo que se llama el feísmo, con muchísima, prolifera muchísimo. La gente se acostumbra y entonces a la hora que se enfrenta a la belleza, o no la reconoce o cree que es un lujo que un rico o que un excéntrico se está dando, pero que no tiene nada que ver con su vida. Creo que la labor de los arquitectos es devolver la belleza a las ciudades, a los barrios, a los edificios, a las casas. Y en esa búsqueda de la belleza y de hacer arquitectura apropiada para el usuario, para el contexto, para el visitante, pues en eso me la ha tratado de rifar ya 45 años. Nada más. Así es. Pues jóvenes, el día de hoy vamos a conocer una de esas obras, de esas casas que ha hecho a lo largo de estas 4 décadas de arquitectura. Platícanos, por favor, un poco qué vamos a ver el día de hoy, maestro. Es un fraccionamiento controlado que tiene ya desde los años 60 funcionando y que tiene muchas ventajas climáticas, paisajísticas, que compensan un poco el hecho de que esté fuera de Guadalajara y que eso le provoque a ciertos usuarios recorridos muy onerosos. Pero en fin, hay mucha gente que paga ese precio y que vive muy contenta en este lugar, que ciertamente es muy amigable con visitantes y residentes. Entonces, en este lugar, mis patronos, uso esta palabra muy deliberadamente en lugar de clientes, porque no estamos en una zapatería, mis patronos, L y M, marido y mujer con 2 hijitos, nos encargaron a Carlos Petersen y a mí, que entonces éramos socios, pero a la mitad del proyecto Carlos se retiró, una casa. Y nos encargaron una casa que les gustaba lo que hacíamos. Afortunadamente teníamos ya de entrada una ventaja enorme, que es no iban a probar con nosotros
o no nos iban a dictar muchas cosas de la casa. Obviamente nos dictaron sus necesidades y sus aspiraciones, y nosotros las dibujamos, se las mostramos, las corregimos, se las mostramos otra vez, y en un proceso largo llegamos a una solución, que es esta en la que estamos enfrente. Son dos lotes fusionados en un terreno península en Chulavista, y tiene la ventaja enorme de que tiene la pendiente de la calle, o sea, la pendiente de topográfica general, hacia la vista, hacia lo que es lógico contemplar como paisaje. Entonces, es la casa situada al norte, perdón, al sur, la casa, y el jardín, la parte norte, y un jardín que rodea completamente la casa y que le da aire y luz y privacidad por todos lados. Esta vez creo que jugamos a favor con los reglamentos muy estrictos que el arquitecto H, encargado por el funcionamiento de sancionar cuanto pasara en el proyecto, nos permitió y nos limitó en algunas cosas, pero creo que como muchas veces pasa, hay que hacerle como en el judo. Hay que aprovechar la fuerza del oponente, el vuelo del oponente, para hacer una llave que lo inhabilite. Y eso fue lo que hicimos aquí. La máxima, hicimos algunas consideraciones. Un tragaluz que ahorita van a ver, lo tuvimos que bajar de altura. El roof garden lo pudimos poner los pretiles a la altura que nosotros queríamos. Tuvimos que hacer una cierta parte, era con techos planos toda la casa, tuvimos que hacer cierta parte con techos inclinados, pero quedó bastante bien integrado, con teja. Y el lenguaje, pues es el lenguaje que heredamos de 4 o 5 generaciones de Escuela Tapatía de Arquitectura. La última, no, la primera, la de Barragán, Díaz Morales, Ursúa, Castellanos, mi abuelo Juan Palomar y compañía, que tenían toda esta influencia de Ferdinand Bach, toda esta influencia árabe, española. La segunda generación es la de la escuela de Díaz Morales, en donde estaban los maestros de la escuela, Horst Hartung, Eric Hufal, Ciro Alberti y compañía, y los alumnos de esa escuela, que eran pues, nada menos que Alejandro Son, Federico González Gortázar, Fernando González Gortázar en las últimas generaciones de esa escuela, Max Enoná, Marco Aldaco y Andrés Casillas. Y a nosotros nos tocó ser los hijos de esa generación que en sus malas prácticas, de muchos de ellos, se cargaron lo que la generación anterior, la Escuela de Tapatía, había construido, porque nunca lo valoraron. Mucho por culpa de las Morales, que no los puso en valor al momento en que les enseñaba a sus pupilos qué había que respetar y qué había que dejar pasar. Díaz Morales hizo tabula rasa con su escuela. O sea, todo tiene que ser nuevo. Entonces, por supuesto, a lo que veían los vejestorios de Luis Barragán o de Pedro Castellanos, pues no les tenían ningún respeto y los arrasaban cuando se ofrecía. Y de esta mezcla de influencias de Luis Barragán y compañía y de Andrés Casillas y mi maestro con el que trabajé 8 años, pues yo traté de hacer mi propio lenguaje, mis propias referencias, que evidentemente si ustedes miran lo que está filmando Abraham, pues son poco la arquitectura islámica, la arquitectura de los Altos de Jalisco, la arquitectura portuguesa contemporánea, y tratando de que tenga ciertas cosas que la anclen como tapatía. El uso de los materiales, la herrería, que es una herrería muy especial en este caso, las celosías, la madera,
sea, tratar de anclarla usando lo que tenemos a nuestra disposición, los azulejos, etcétera. Qué belleza, maestro. Pues vamos a adentrarnos en la pieza. Me encanta cómo van tejiendo los lenguajes, ¿verdad? De muchas generaciones. Nos llevaste desde Barragán, pasando por Pedro Castellanos, Ursúa, nos subiste, ¿verdad? Un poco más hacia Casillas, eh, y ustedes. Y Cómo la luego también, arquitectura es una mezcla, ¿no? sí, totalmente. O sea, soy heredero de distintas visiones, corrientes, digo, desde Julio de la Peña hasta Cufal, hasta Maldaco, hasta pues, todo eso me tocó ver y experimentar y dibujar y por ahí anda la cosa. Y cada uno tenía su estilo, su lenguaje, ¿no? El Julio de la Peña era mucho más funcionalista, ¿no? Y ecléctico. Bueno, Julio de la Peña usaba cosas de una y cosas de otra. Tenía una habilidad maravillosa para cambiar su registro, ¿no? ok, te cantaba de todo. De todo, pero era un súper arquitecto. Claro. Y esto que están viendo es un patio que eventualmente tuvo coches, pero ya no va a tener coches. Los coches van en la calle, es un entorno cerrado, nadie los va a robar, nadie los va a cristalear. Entonces esto de hacer una cochera que te exigía el reglamento para dos coches, los coches van uno ahí, otro acá, desaparece la veredita de las abuelitas, porque ya no hay abuelitas, y vuelve a ser un patio con macetas y cántaros, y inclusive aquí al borde alguna celosía de hierro bonita, y es un patio, que es lo que te recibe, con el acceso, está el arco, marcado también por la celosía, y una escalera que te lleva al roof garden, la azotea. Ya lo tenían claro que querían aprovechar las azoteas. Muy claro, desde siempre. Ahorita vamos a subir, pero vamos primero a ingresar por acá. La No, existe celosía. una celosía de mármol Ujú. que inventamos entre él y yo, que tiene como objetivo pues, darle como jerarquía a la entrada y aislarte de lo que era el comedor, y ahorita es una sala de televisión que está aquí dando un patio seco con un juego de piedras bola con cierta intención escultórica, pero que ves ya desde acá, ¿no? Entonces luego lo abrimos. Aquí está el baño de las visitas, que no importa. Y esta espina, pues es la columna vertebral de la casa, que tiene este sistema de techo inclinado, de vidrios inclinados, que originalmente, como explicaba la señora de la casa, doña L, hace rato, tenía la altura que se ve allá atrás. Pero el arquitecto H, en nombre del fraccionamiento, no nos dejó esa altura. Entonces tuvimos que bajarla a la que está ahorita. No quedó mal, pero ya podido quedar más fuerte, ¿no? Exacto. Y las luces que da son interesantes. Tiene un sistema UV, los vidrios, entonces la luz no es dañina. Como dices, es el articulador, ¿verdad? Es la espina vertebral horizontal de la Sí, casa. así es. Este cuarto era el comedor, digamos, formal, pero luego L y M decidieron que mejor que era en un cuarto de televisión, que es como está acondicionado, y da al patio este que mencionábamos de la intervención escultórica que parecería un land art de alguien. Y luego otra cosa regional Ah, claro, esa güey. es el uso de Onyx, que ese lo aprendimos a Díaz Morales concretamente, para utilizar la luz del sur para que te tiña la luz de este cuarto de una cierta manera. Qué bonito. Queda muy íntimo, ¿no? Es una arquitectura de habitaciones. Sí, sí, no es open plan, Ujú. para nada. Se va articulando a partir de esta columna vertebral. Así es. Esto es la sala, que está en dos partes, una parte más de estudio y biblioteca y otra sala formal. Hay una cosa muy, muy bonita de esta casa, que es que L y M son
coleccionistas de arte y tienen muy buen gusto. Entonces compran cosas como esta, que no sé de quién sea, pero está muy bonita. Y eso, pues, siempre es una presencia muy chida El remate, en las ¿verdad? casas, sí. Ujú. ¿Y cómo juega con los muros blancos? O sea, es una arquitectura muy blanca, muy intencionada. Muy impresionante, sí. Eso puedo decir, intencionada, sí, no sé si lograda. Pero ¿cómo dialoga con las vigas de madera? O sea, sí hay un equilibrio, ¿no? Entre modernidad, pero también tradición. Es la elección de Casillas y Barragán. Cuéntanos un poco, ¿cuál era la lección? Pues la casa de Luis Barragán, que es una lección total, ¿no? De cómo es una troje, que son muros de enjarre, muros de ladrillo enjarrados con arena amarilla y enjarre blanco, blanco que no es blanco refrigerador, sino tiene un tono buscado, y el tejado, la techumbre con vigas de madera y ladrillo de barro, y luego la luz, los ventanales también buscando, por ejemplo, este que da al naranjo este que da a esta perspectiva del jardín, y otra vez la gran fortuna del buen gusto de los dueños, que los muebles son impecables. Qué bonito cómo separan los sillones, ¿verdad? Quedan así al centro. Sí, ¿Y qué altura tenemos aquí? ¿Qué dimensiones tiene este salón? 4,50 de alto y tiene 6 por, creo que 10. 450. O sea, la lección de donde parte esto es obviamente el gran salón de Barragán, pero ya es una escala de Barragán, ¿no? Es una troje completa, es una trojecita, Es una traje compacta. una troje compacta. Está muy bien, ¿no? El juego de cómo pasas de una altura a esta, todo el proyecto se va articulando así. Son distintos niveles, las losas. Sí, Ujú. Y esta ventana está genial al norte. O sea, fíjense la luz que entra, muy suave. Y es una ventana de 3,5 metros que se abre al jardín. Eso es lo bonito. Hay una intención de una arquitectura muy íntima. ¿Cómo fue ese planteamiento? pues que parte de los patronos que querían una casa eh, introspectiva, amable, con un cierto erotismo, con una cierta contención, y creo que entendimos muy bien lo que querían y lo desarrollamos lo mejor que pudimos. Esa ventana de ahí, atrás de ti, Abraham, Oster Buda, fue una petición directa de él, que quería una ventana que ella le llama el Jaipur, en homenaje a este lugar de la India. Ok. No, el Ankar Mantra, creo que se llama esa ventana. Y también tiene Onyx. Y es como un guiño a toda la cultura hindú y todo este pues, corriente planetaria, ¿no? Este corriente universal Exacto. de lo hindú. Es como una vela, ¿verdad? Alguien me Exacto. dijo que estas lámparas las conceptualizaban al inicio como veladoras, Sí, ¿verdad? Luces muy tenues. sí, me faltó decir que otro de mis maestros desde hace también 40 años se llama Alberto Calach, que por ejemplo vive su casa de Valle de Bravo, en donde no enciende las luces. Todo funciona con velas. En serio. Y es una maravilla. Todo funciona con velas. Todo funciona con velas. Saludos al maestro Alberto Calach. Qué interesante. Entonces, la herrería es ese guiño a la arquitectura funcionalista también, Sí, tapatía. sí. Y vean el contraste de la luz, ¿verdad? Me encanta porque van surgiendo, ¿verdad? Van surgiendo los espacios. Sí, tratan de ser como lugares ligados por esta espina dorsal, ¿no? Esta es la cocina-comedor, que ya responde a un paradigma, pues de algunos años a esta parte, ¿no? En donde el servicio doméstico se reduce al mínimo y son los señores de la casa los que hacen de comer, sirven, lo comen, recogen, lavan. Entonces, un solo ámbito, en este caso dando al sur,
a un patiecito con una fuente de nenúfares, porque Erle, la señora, es especialista en nenúfares y conexas. Aquí pueden ver unas orquídeas que tiene en la cocina. Increíbles. Y lo que también es bonito como curiosidad es la despensa, que además es el espacio que conecta con la lavandería y el cuarto de servicio, que están pues, ya muy en su lugar, muy íntimos. Este tipo de las cenas me recuerda, pues también a las de las casonas, ¿verdad? De las Sí, casonas las casas de las de abuelas las y abuelas. todo eso. Y Fíjense. le cabe lo poco y lo mucho. Escalonadas para aprovechar al máximo. Muy intuitivo, ¿no? El diseño de las casas de las abuelas. Claro, ¿Tú qué tanto le atribuyes a tu arquitectura la intuición, más que el razonamiento? mucho, muy buen porcentaje. O sea, es, como dice Andrés Casillas, Luis Barragán, explica Andrés Casillas, hace esta arquitectura como siguiendo los impulsos de un caballo fino, que de repente voltea, no, olfatea el aire y por alguna razón sale disparado en cierta dirección. O sea, esa es la intuición. O sea, Luis Barragán era un genio, pero tener las antenas bien puestas, bien paradas, y como tratar de entender el aire entre lo que dice la señora de la casa y luego el señor, lo que dice el lugar y lo que te dice a ti, tu inicial versión de las cosas, tu visión. Y de ahí sale un partido, sale una idea, que es como en bruto un material que vas a medir contra las expectativas de la señora y eventualmente las del señor, en caso de una casa, ¿no? Mm. E insisto en lo de la señora porque son mucho más importantes y mucho más intuitivas y mucho más útiles sus apreciaciones, en mi experiencia, que la de los señores de la casa. ¿Por qué crees que sea así? Pues porque las mujeres tienen una sensibilidad natural, Una intuición una natural. intuición natural que saben lo que les late, lo que no les late, lo que les cuadra y lo que no. Y eso los hombres lo tenemos de otra manera, pero en las mujeres es muy agudo. Fíjense cómo aquí vuelve a subir la altura, ¿verdad? Sí. Ustedes construyeron también la casa. No, un íntimo amigo de nosotros y hermano de Carlos Petersen, Javier Petersen. Nombre clave G. Clave G. Todo tenía aquí un nombre clave. Sí. L distribuía nombres claves. Yo era el E, Javier Petersen era el G, el la tina de su baño era el hammam, la ventana era el yantar mantar, y así, todo se llama, el estanque es el pond. Qué bonito el estanque. Entonces este patio queda orientado hacia el sur. Hacia el sur, entonces es súper agradable y tiene esto que son las recámaras, bueno, la cocina y las recámaras de los niños que dan al sur y tiene esta vista en corto, pues que ya se volvió muy agradable con la vegetación. Claro. Y para acá es una eventual salida de servicio. Los jardines, ¿verdad? Toda la casa se vuelve un No, jardín. es que L es una maestra para tener su casa muy bien. Fíjense, aquí podemos ver el detalle de la herrería que nos comentabas. Ándale. O sea, por este lado se ve, mira, Acá. acá. Ujú. Pues es una herrería en donde no están soldados los perfiles, sino que están salteados, de manera que te dan esta solución que a la vista de una mirada fina, pues sí es como una vuelta de tuerca a la calidad, ¿no? A la calidad artesanal, porque esta herrería ya en México te ven raro si pides esta herrería. Sí. Y que aquí no se necesitó ni mosquitero ni nada. Nada.
Genial. No, hay mosquitero ahí Ah, sí hay en algunos lados. Ya. para momentos críticos. Me encantó este espacio, ¿no? El comedor, cocina, se siente muy agradable, ¿no? Es como donde se desarrolla mucha vida de la casa. Esta sí es una terraza, jóvenes. Esto es la terraza o el corredor, como le decimos en Guadalajara, a estos espacios, que es el centro de la casa en muchos sentidos, ¿no? Es donde se pasa mucho tiempo, se come, se desayuna, se cena, el 70% del tiempo. Y es un comedor y el lugar de estancia, con una mesa muy notable, mozárabe, que tienen ahí, un jarrón con unas flores maravillosas, un ropero para los sombreros, ya, Barragán y compañía. Sobre todo Pedro Castellanos en este caso. Pedro Castellanos era ingeniero y Rafael Ursúa era sacerdote. No, No Pedro era al Castellanos revés. era ingeniero y se metió de sacerdote en 1938. Ok. Rafael Ursúa era ingeniero y se fue a vivir a su pueblo, creo, en 42. Barragán era ingeniero y se fue a vivir a México en el 36. Algo les pasó ahí, Y ¿verdad? Les Morales era ingeniero, pero se metió a hacer su escuela y ya se metió como de profesor y de teórico. Ok. Por eso la Escuela Tapatía de Arquitectura quedó encapsulada entre 1926 y 1936. Sufren ahí una catarsis. Qué bonita claridad. Entonces, esta es una terraza norte. Que también está bien. Y el jardín era más complejo. En inicio era un patio más tapatío, más tradicional, De barro. de barro, pero él tiene una sensibilidad muy especial y que es una cosa un poco como japonesa, como esta cosa mínima, de muy pocos gestos. Y entonces el estanque es el foco central. Y la colección de nenúfares que tiene, de 4 o 5 tipos, pues es muy notable, ¿no? Además que es una pila de agua totalmente sustentable porque nunca le cambian el agua, simplemente se va cambiando, pero con los años y con la acción de los pescaditos y de los animalitos que se comen las larvas, todo eso. Entonces es un estanque muy recomendable para alguien que le gusten las plantas, las flores, los pájaros, los pescaditos. Hay una carpa que tiene, creo que 15 años, que por ahí anda nadando. Qué belleza. Y que es autosustentable de alguna manera, me imagino, ¿verdad? Ese Así es, estanque. totalmente sustentable. Y está hecho con mucho cuidado. El seto es de clavo de olor y tiene ahorita 4 metros de alto, lo sembramos de 80 centímetros. Y el espacio que te da, pues estamos viendo, ¿no? Es de una amplitud y de una generosidad que aparentemente no sirve para nada más que para verlo, pero a la hora que te vas ahí, a la hora que haces sombra y te echas en zacate, pues tienes una tarde maravillosa. Y estas plantas que están aquí con esta florecita sirven para que venga la mariposa monarca. Estas plantas tienen una florecita para que las mariposas monarca vengan a visitar el estanque. Y vienen, Qué belleza. Plantado específicamente para ellas, específicamente. para volverse hotel. Aquí la pieza se ve muy ligera, ¿no? Pero mira, en donde mucha gente tendría un asador así, gordo, encapsulado, con una parrillota, un horror. Estos señores tienen este asador. O sea, esto te retrata mucho de su gusto. Claro. La simplicidad. La simplicidad, por favor. Y el mínimo Indispensable. indispensable, el mínimo impacto, ¿no? Esas cosas así de gas, o esas que son, ¿no? Oye, o en la misma terraza, ¿verdad? Cualquier otro te hubiera hecho una barra en la terraza con el asador. Claro, las he tenido que hacer. Sí. Pero aquí te queda completamente limpia. Si yo les puedo dar una recomendación, jóvenes, no hagan la terraza, porque aparte no son baratas. Se terminan costando porque las forras de mármol, de granito, les pones el no sé qué, les agregas muchos elementos. Al final un asadorcito como ese
Y mejor tráete las cosas de la cocina y no tengas más elementos que tengas que limpiar, que uses una vez al año, ¿verdad? Y este espacio quedó increíble. ¿Qué dimensiones tiene esta terraza? ¿5 metros? Tiene 5 por 12 más o menos. 5 por 12. Está perfecta. Pero mira qué maravilla de mesa. Es de las piezas en donde te das cuenta de cómo hay viajes, conocimiento, cuidado, búsqueda. Todo te lo dice una mesa como esta. Sí. Sí, este parece que se vino desde la Alhambra. Así es. Las lámparas son de San Pedro Tlaquepaque, tradicionales, traídas directamente de Marruecos en el siglo XVI. ¿En serio? Sí, ¿Y las claro. empezaron a fabricar allá? Traían primero lámparas de Marruecos, vía España, o del sur de España. Y luego aquí en San Pedro Tlaquepaque, las han, 4 siglos se han fabricado. Y todavía hay fábricas que dices que era una estrella así asado y te las hacen. Nos ha tocado comprar muchas. Qué belleza. Ahí es cuando entiendes la Entonces, relación, ¿verdad? o sea, viendo esto, Ujú. dices, a ver, ¿qué andan haciendo mis compañeros arquitectos, los colegas, comprando lámparas carísimas de catálogo de marcas prestigiosas que les cuestan 10 veces lo que le cuesta una estrella y son mucho menos bonitas y pasan de moda en 3 años? Sí, 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 definitivamente. Son elementos muy geométricos, ¿no? Muy puros al final de cuentas, ¿no? Por ejemplo, esta estrella también acá. Todos son patrones áureos, jóvenes. Muy bonito. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Como 350, Abraham. 350. Sigue siendo compacta, realmente. Y el terreno tiene como 1100. Sí, pocos metros cuadrados de construcción. Y no se ha comentado, pero todo el terreno tiene restricciones, ¿verdad? Todo. Muy severas. Creo que 5 metros en la parte de atrás. Nos hablaban 1,5 metros laterales. Fíjense, ahí están las veladoras. Y que ya se está retomando el uso de la herrería, ¿verdad? En algunas arquitecturas Algunos contemporáneas. arquitectos abusados Ujú. la usan desde siempre y otros después de pasar por el aluminio y por cosas así, regresan porque aparte es baratísima respecto a ¿En serio? ventanas sofisticadas. Esto lo hace el herrero de la esquina, un herrero de la esquina bien hecho, Sí. sin ningún problema. Y valen lo que pesa el fierro, que no pesa mucho, más la mano de obra, y tienes esto. Ujú. Kalach, por ejemplo, jamás ha usado un perfil de aluminio. ¿En serio? Nunca. Hace toda su herrería es no con perfiles de línea, sino con perfiles proyectados por él mismo o por su equipo y ve las ventanas de Kalach. Claro. O sea, él diseña sus perfiles. Con razón. Sí, lo bonito de la herrería, jóvenes, es que es muy esbelta, ¿verdad? Siempre tenemos un problema con las proporciones, los arquitectos, y en las ventanas sucede mucho, pero aquí tienes, ¿verdad? El grosor de la solera, que es prácticamente nada. En algún momento construyeron ustedes como despacho. Sí, muy al principio construíamos, pero pues es otra onda, otro Ujú. registro, otro negocio, más redituable, todos lo sabemos, pero te quita lo afocado, lo enfocado, la concentración, la pasión de la arquitectura pura. Sí, Porque te tienes que meter con el sindicato y con el permiso y con el seguro social y con el troquero de la cadena y te vuelves algo muy distinto, ¿no? ujú. Este pasadizo de luz. Y todos los marcos se mantienen a la misma altura, ¿verdad? Y el remate, no dijimos nada, pero ese remate, lo mismo, ¿no? Siempre el remate verde. Sí, ¿No trataste o no trataron de generar muchas trampas visuales en el acceso? nada. Aquí fue franco. Franco y el madrazo de luz. Sí.
que de hecho, no sé si lo vieron, jóvenes, pero la planta arquitectónica está por acá. Vean qué belleza. Ya no se dibuja así, ¿eh? Hay dos recámaras de niños igualitas. Vamos a ver la segunda. Bueno, aquí tenemos lo que fue la recámara del niño, o sigue siendo cuando viene, perdón, de la niña. Hay un gran cuadro de la colección de la familia, una serie de fotos espléndidas y la orientación sur con su ventana que puede salir al patio. Tiene una silla Acapulco, su escritorio y un tapanco. Ah, se Un aprovechan las tapanco alturas. que sirve para, a cierta edad los niños les gusta mucho jugar al club o a la casita. Entonces eso, subiendo por esa escalera marina, que además tiene un diseño muy específico copiado de Barragán, el Barragán temprano, pues allá arriba dormían y jugaban a la casita y todo, y lo demás pues les sirvió de estancia. Ya después que crecieron, pues, ya se bajaron a dormir acá y ya todo cambió y luego ya se fueron, ¿no? Como pasa en las casas que de repente vuelan los niños, ¿no? Se hacen grandes y se van. Y la casa se queda un poco más vacía, pero algo que me gusta de esta casa es la escala. Por ejemplo, la recámara. ¿Cuánto mide? Este mide 4 por 4,5. Está muy bien. O sea, no son Con eso recámaras tienes. No, sobradas, no, no. es espaciosa. Con eso tienes. Y me gusta mucho el detalle de todas las puertas blancas. Siento que eso le da una atemporalidad a la casa. O sea, ¿de qué año es esta casa? Del 2000. O sea, tiene 25 años. Y esta toma, jóvenes, es como si lo hubieran hecho ayer. Mira qué interesante. Soplaron de París, recuerdo de un viaje o preludio de un viaje marcando los lugares Claro. en donde estuvieron alojados, probablemente, ¿no? Pero este tipo de detalles en un cuarto me parecen muy bonitos, inclusive conmovedores, porque te enseñan muchas cosas sobre los niños, sobre la gente, ¿no? Ujú. Su familia. Qué agradable es haber dejado la estructura esta de las dovelas de puro barro, ¿verdad? Arriba hay un Sí, entortado de concreto. sí, Ok. Y las vigas resuelven estructura, le quitan. sí, claro, Claro, claro. Todo funciona. todo funciona. Qué bonita la escalera esta. Quedó todo muy bien. Y se protege muy bien del sur también la casa, ¿verdad? Las ventanas Sí. son bajitas, son compactas. Y luego la vegetación te ayuda. Y luego como que sale la pieza del baño, Ujú. ¿verdad? La misma Así pieza es. del baño te empieza a generar un poquito de sombra, Y de privacidad. de privacidad. Exacto. Fíjense, aquí está el mosquitero. El mosquitero también se mueve. Buenísimo. Pues cada vez el efecto lo que sales aquí es la luz, ¿no? La luz. Una vez cuando estábamos haciendo la casa, estábamos platicando arriba. LM y yo, más que LM, estaba de este lado y yo estaba de este. Y entonces estaban los vidrios. Entonces yo tenía que enseñar un detalle en un plano y brinqué, salvando el claro este. Ok. Y él y él casi me matan. Pues, Sí. nos hizo un susto. Pero bueno, Es que sí es. ¿Cuánto mide el pasillo? ¿Un metro y medio? 1,40, 1,30, Ok. por ahí. 60, 90, 1,20, sí, 1,40. Esa era una medida importante, ¿verdad? Sí, 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 nos tardamos en definir la sección de toda esta espina. Estos son los ónixes que se ven de la terraza. Estos son los servicios del baño principal. Su buen vestidor. Fíjense cómo sigue la altura del techo. Y esto funciona como un mueble bajo, ¿verdad? Que no toca. Sí. Y me dice, oye, ¿qué vamos a hacer con poner las ventanas y poner el espejo? Pones un espejo chiquito. No quiero un espejo chiquito. Espejo chiquito. Y entonces salió esa tira. Claro. Y esta es la recámara de los señores, Qué belleza. que tiene vista al patio del estanque, vista al jardín y al seto.
y una pequeña ventana translúcida para tener una ventilación cruzada y para tener un rincón que no sea triste, que tenga su luz. Mm. Qué importante la ventilación cruzada, ya lo tenían claro, jóvenes. Mira, algo que es muy interesante en las casas, digo, es una minucia, pero significativa, es cuando te dejan esculcar qué libro están leyendo. Entonces tienes a Irene Vallejo, Alberto Ruiz Sánchez, Nuccio Ordine, que este libro es extraordinario, la utilidad de lo inútil. Ok. Que en esta casa hay muchas cosas que aparentemente son inútiles. Luego, la filosofía del tedio, de Lars Belsen. Y ahí te vas, Roberto Calazo. O sea, esto es una radiografía intelectual de él, en este caso. Leerla a ella a través de lo La que... escala de la chimenea es adrede chiquitita porque es una lumbre más que todo para gozarla y verla que para calentar todo el cuarto. Otra O vela. sea, esa línea del erotismo que está presente en todo y que trata de invitar como al deseo, ¿no? Al desear habitar, desear muchas cosas. Actualmente das una cátedra que así se llama, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué se aprende en la cátedra del deseo. Pues la SARC, a través de Eugenio Arriaga, me dijo, oye, da clases con nosotros, ¿no? Porque me corrieron del ITESO hace unos años. Saludos, Alitas. Saludos al ITESO, después de 34 años de estar en el ITESO. Pero bueno, entonces yo estaba sin dar clases y la SARC me queda a 2 cuadras y me dijo, inventa lo que quieras. Entonces, bueno, ok, pensé y dije, voy a dar una cátedra del deseo, que son 11 sesiones con la vida del deseo, la ciudad del deseo, París del deseo, la poesía, la literatura, el cine. Y la última, que es, por cierto, mañana, es la casa y el deseo, que es el tema Qué bonito. clave, es el tema más fuerte. Lo que hemos estado ahorita haciendo, Abraham, platicando esta casa, no es más que un tejido de deseos, de desear habitar de cierta manera, de desear mostrar arte, de desear estar con la pareja, de desear recibir a los amigos. Las casas son ámbitos de deseo. Y el deseo conforma a los lugares y les da cierta característica, inclusive llega a cierto detalle, ¿no? La herrería, de cierta manera, la chimenea, el ónix, el sistema constructivo. O sea, todo responde a un deseo general que le da forma a la arquitectura. No se puede hacer arquitectura sin deseo. Y no se puede entender el deseo sin pensar un poco qué es. Que es el deseo es una pulsión de vida. Obviamente ahí está el deseo carnal, pero hay el deseo de trascender, el deseo místico, el deseo de la belleza, el deseo de... Hay muchos tipos de deseos. De eso se trató la cátedra, que esta fue su primera edición, 9 sesiones, y se continuará en el futuro con otras 9, y ahí hasta que nos dejamos de divertir. Increíble, ¿eh? Quiero escuchar esa cátedra. Estás convidado mañana. ¿Será que solamente estudiantes de SARC pueden tomarla o también personas Está externas? abierto a todo mundo. Buenísimo, entonces vamos a... Estén pendientes del, El módulo 2. sí, y del sitio del ESARC, y ahí sabrá la siguiente cátedra y se inscribe. Se puede inscribir para ir presenciales o en línea. Ah, también se puede en línea. También se puede en línea. Ah, buenísimo. Yo tuve el gusto de dar clases un par de años en el SARC, que es una gran institución. Una gran institución. Saludos al ESARC. Saludos al SARC. Pues maravillosa cátedra, maestro. Y podremos subir por esa escalera. Claro que podemos. A ver, Vamos. me siento una casa de bosque. Mira este entrevero. Palabra de Borges. El entrevero este. Oh, esta planta es increíble. Es una planta increíble, de una potencia asombrosa. Esta, Además, si cortas una hoja, huele delicioso, uf, ¿no? sí, 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 huele a un trago. Exacto. Una vez la vi en una casa de rancho en Zacatecas
que no tenía cerca y hacían un muro igual, pero quizá todavía más grueso. Órale, Y hasta ahorita que me dices que se llama clavo. clavo de olor. Vean las veladoras. Saludos al maestro Carlos La Sala. Nos contó que así se llamaban. Vean esto. Originalmente yo me había imaginado todo la azotea plana, con viga de madera como está la sala donde estamos parados, pero toda plana, y los pretiles más altos, y jugando con la altura de los pretiles, hacer un homenaje a la azotea de Barragán Ok. y a las azoteas tradicionales, Ujú. que fue donde Barragán se inspiró. Pero los reglamentos nos enrasaron esto, ¿no? Ni modo. Que al mismo tiempo le ayuda para la fachada. Así Le es, da una escala muy elegante, muy así es. sutil a la casa. Quizá un poco más alta hubiese perdido quizá ese encanto, Es cierto, como de casa de griega, ¿sabes? De estas cajitas blancas. así es. Y qué importantes son en la composición, ¿verdad? Los tiros, Estos tiros. ¿sí? Pues son la presencia inevitable de los objetos y los elementos fálicos en la arquitectura. ¿Tú crees que regresen los techos inclinados a la arquitectura contemporánea? Están regresando. Yo veo, por ejemplo, casos como el de Tatiana Bilbao, que le gustan mucho los techos inclinados en sus casas, así, pero sin alero, curiosamente. Sí. Cosa que me llama la atención. Pero he visto en otras personas, en otros arquitectos, esa búsqueda de techo inclinado, que son bonitos y, digo, como aquí lo vemos, no es desafortunado, pero a mí me gustan más las cajas. O sea, las cajas. Es que las cajas son muy, muy, muy bonitas. Pero es que esto también, y esto, la belleza de los techos inclinados, que es otra vez el instinto humano, es darle corriente al agua, Claro, ¿verdad? claro, y tienen un mantenimiento excelente los techos inclinados. Las tejas duran años y no tienes que hacerle nada, En serio, nada. nada. ¿Qué es lo que le haces a la teja? Porque de repente se rompe y por ahí pasa el agua o... No, es que si le cae una rama, la rompe, pero aquí no hay rama que le caiga, no hay hojas digo, de repente tienes que barrerla cada 6 meses, porque si no salen plantitas, pero si no, si la tienes más o menos mantenida, nosotros tenemos una casa en el campo, en el Chante, en la Laguna de Chapala, que tiene un techo más o menos de ese tamaño inclinado, y cada 10 años, 15 años tenemos que dar cierto mantenimiento, y ya. Uf. O sea, es muy noble la teja. Mm. Bueno, los tejabanes rancheros, por el amor de Dios, ya tienen siglos. O sea, las cajas son muy elegantes, son muy prácticas porque aquí estamos caminando arriba, ¿verdad? Entonces Sí, puedes usar el siguiente nivel. exactamente. El tema es el agua, ¿verdad? Controlar el agua cuando la pendiente es Son los grandes pequeña. temas de la agricultura, cómo se defiende del agua, Ujú, ¿no? O cómo no la se defiende, cómo la aprovecha, la conduce, ujú. la utiliza y luego la vierte de buena calidad. Es el gran reto, uno de los grandes retos que tenemos todos los arquitectos ahora y para el futuro, Y para siempre, para siempre. y para siempre, Lo que pasa es Juan. que ¿qué pasa ahorita con las azoteas de la ciudad en general? Nada, que tiene unos bajantes que se conectan al drenaje, que se revuelve el drenaje sanitario con el drenaje pluvial y el agua se vuelve inservible. Claro. Y ahí tienes también por eso el agua saliendo por las alcantarillas, Exactamente. ¿verdad? Porque es Es, demasiado volumen para el tamaño, ¿verdad? de los colectores. De los colectores. Fíjense cuánto le da de ancho a la escalera. 60 centímetros. Sí. Aquí está la ventana El oriental. Yantar Mantar. Entonces ya veían arquitectura portuguesa en el 2000. Sí, Álvaro sí estaba presente hace mucho. Claro. Y Souto de Moura. Y antes que él, su maestro, que ahorita se me va cómo se llamaba. Fernando. Fernando Tábora. Tábora, exactamente. Claro, entonces ustedes ya remezclan otra vez, Sí, ¿verdad? y le Porque metemos duro. Nosotros nos tocó meterle duro a ver el posmodernismo y a ver las últimas vanguardias. Le metimos duro. pero no se fueron al high tech, Nunca.
nos dio muchísima hueva, ¿sí? Los cablecitos y el Sí, sí, sí. tensorcito. Y ve la arquitectura esa high-tech, está totalmente maltratada, superada. Ya la están demoliendo, ya están. El Centro Pompidou lleva dos grandes mantenimientos. Ahorita está cerrado el Centro Pompidou. Ah, lo están remodelando. Lo están manteniendo, porque tiene todas las tripas de fuera. Ah, ¿tú crees Todas que las tripas de fuera, en un clima como París. Te entiendo, te entiendo. O sea, fue un gran capricho de Rogers y Piano, pero Un hermoso un capricho. hermoso capricho. O sea, es una fábrica medio París. Es un gesto muy bonito. A mí me tocó la inauguración del Centro Pompidou. ¿En serio? Eso te dice mi edad, ¿Qué fue en los 70s? 76. 76, claro. Te tocó el concurso. El concurso había sido previamente. ¿Ok? Me tocó ver los resultados del concurso que ganaron Rogers y Piano. Luego me tocó la construcción y la inauguración, que fue una fiesta así Qué locura. maravillosa. ¿Tú sabías que el proyecto se lo iban a dar a Le Corbusier? ¿No? Y ya lo hizo. Hizo una especie de pirámide. En el 64, antes de morirse. Ajá, era lo último y por eso no se lo da, por eso no se construye, porque se muere. Qué interesante, Abraham. En los jueces del concurso fueron Niemeyer, fueron como tres, fue creo que, no sé si Jorn Utzon, o sea, fueron como tres gigantes. Sí. Un concurso maravilloso. Pues maestro. Mira, una cosa Ujú. última que me interesa por lo que decías tú de los funcionamientos y lo local. O sea, esa leña que está ahí es adrede. Sí, O sea, a la hora que platicamos, ¿dónde vamos a poner la leña? Pues ahí es el lugar natural, esa covacha que queda bajo la escalera. claro. Y habrá gente que diga, qué cochalotes los señores, que tienen la leña de fuera. No, es muy bonita, mira, qué Claro. bueno, es muy bonita. Podrían no usarla, ¿verdad? Así es. Y ahí va bien. Sí, no, para mí es el espacio perfecto. Y esa puerta, Esa puerta era como un acceso independiente al estudio, que no se usa, se usa de ventana. era la puerta de la oficina. Exacto. Pues una cátedra, maestro. No, hombre, es un gusto Muchísimas gracias por platicar compartirla. contigo, con los muchachos. Ojalá sirva de algo. Espero que el gran trabajo que haces tú y tu equipo, que hacen tú y tu equipo, pues siga sirviéndole a tanta gente, a tantos muchachos, tantos arquitectos, pues para tener referencias, ¿no? No más que eso. Yo no aspiro a decir es una cátedra, simplemente un poco hablo de mi experiencia y de mis preferencias y de algo que la vida, el azar, la providencia y L&M me ayudaron a hacer. Muchísimas gracias, L&M. Maestro, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo? En Instagram soy J. Palomar, J. Palomar Berea en Instagram. en Instagram. Excelente. Pues para una casa o para una cátedra, arquitecto, muchísimas gracias. Gracias, Abraham. Un placer. Así es. Gracias a L&M por permitirnos conocer su joya. Cota Paredes, adelante.